Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta vez sí tras muchos parones y mucho tiempo sin subir vídeo. La intención ahora es volver a subir más contenido, tengo varias entrevistas y varios vídeos pensados para subir ahora mismo y como pueden ver no estoy en el sitio, en la habitación de siempre y por lo tanto eso quiere decir que no estoy solo, estoy con Néstor. Bienvenido, Néstor. Buenas. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy vamos a hacer un vídeo. La temporada del Club Deportivo Tenerife lamentablemente terminó el pasado fin de semana en el Cartago Nova, tras esa derrota por 2-0. Y hoy vamos a hacer el vídeo de las notas del Club Deportivo Tenerife en la temporada 23-24 y vamos a evaluar por posiciones, porteros primero, luego defensas, después pasamos al centro del campo y terminamos con la delantera. Y también, no se pueden librar, vamos también a evaluar a entrenador y directiva y lo voy a hacer con Néstor Godoy, que es estudiante, bueno, se puede decir que ya es compañero de profesión, ya sí. Le queda nada más el TFG por entregar y ya eres periodista, así que estoy con un nuevo compañero. Y nada, luego vamos también a decir tus redes sociales y demás por ahí. Lo vamos a hacer exactamente. Y vamos a empezar ya con el vídeo. Bueno, pues como iba diciendo, vamos a hacer el tier list, que ahora está muy de moda esta dinámica. Vamos a evaluar, como están viendo en la pantalla, por sobresaliente, notable, aprobado, suspenso y luego obviamente sin calificar, pues jugadores que evidentemente no han tenido ese protagonismo. ¿Y cómo te ves para hacer esta tier list? ¿Estás exigente? Me veo preparado y exigente, sí. Yo creo que la temporada hace falta que demos un poco de caña. No van a estar todos los jugadores en sobresaliente porque la temporada no ha sido para eso, la verdad. Hay que decir también, venimos combinados. Muy bien, eso es correcto. Muy bien, para hacer el vídeo, sin hablar. Para hacer el vídeo en sintonía. Y vamos ya con lo que hay que ir. Vamos con Tomeu Nadal, como están viendo en la pantalla. De Tomeu Nadal hay que decir que, bueno, al final son 4 partidos jugados en Copa del Rey. En Liga, de momento, a día de hoy, a martes 14 de mayo, no ha jugado ninguno. Entonces, yo creo que estamos más o menos en el mismo punto. Yo creo que no se le puede suspender a un futbolista que al final ha rendido y muy bien en los partidos exigentes, además, que ha tenido en Copa del Rey. Recordamos que el derbi lo hizo sobre todo lo más destacado, y luego el partido ante Mallorca. Que si no es por el gol de Lari, portería cero contra en primera. Así que yo creo que esos 4 partidos son suficientes para ponerle un aprobado a la temporada de Tomeu Nadal. Estamos de acuerdo, aprobado para Tomeu Nadal, lo ponemos ahí y estrenamos esta tier list. Vamos a pasar ahora uno de los mejores jugadores, uno de los futbolistas que más rendimiento ha dado ya no solo esta temporada, sino en su estancia en el Club Deportivo Tenerife. Exacto. Estamos hablando de Juan Soriano. Datos: 39 partidos de titular en Liga. Además, muchos puntos que ha dado al Tenerife. Sí, ha salvado porterías a 0, sobre todo al inicio de temporada. Exacto. Y yo creo que si no es por Soriano, a lo mejor no estamos donde estamos. Sí, totalmente. Yo creo que también coincidimos aquí. Sí, un poco sobresaliente. Exactamente, un sobresaliente. Vamos a mandarlo para ahí arriba a Juan Soriano. Para tener Tenerife la duda de si se va, ¿a quién traemos? Exactamente. De ese nivel, para que después lo hablaremos también después, pero yo creo que la portería es la posición que más va a tener que revolucionar el Tenerife. Vamos a tener que cambiar los 2 puestos. De hecho, Tomeu Nadal, él quiso salir en el mercado de invierno. Albacete, entonces, y parece que se va a ir al final al Albacete. Sí, veremos. Y Juan Soriano, evidentemente, que no termina contrato y no va a renovar. Ofertas no le van a faltar. Seguro. Vamos a pasar ahora por orden. Tenemos aquí en la tier list a Fer Medrano. Fer Medrano fue un fichaje que venía, un lateral bastante joven, que viene del Celta, del filial del Celta. Además, con Nacho, que había terminado muy bien la pasada campaña. Venía, yo creo que todos pensábamos que era un poco el rol de suplente. De sustituir a Nacho, y sin embargo, pues consiguió hacerse con el puesto, sobre todo hasta la lesión, hasta las lesiones que le han lastrado esta temporada, pero lo hizo a muy buen nivel, sobre todo su temporada de debut en segunda. Sí. Chico joven. Yo creo que para mí, personalmente, me sorprendió bastante. Es verdad lo que tú comentas de las lesiones, pero sin embargo yo pienso que un notable, yo creo que puede estar bien para Fer Medrano. Temporada de debut, buenos partidos. Además, por eso mismo, sí, porque es la temporada donde él llega, donde debuta, donde se pone la camiseta del Club Deportivo Tenerife por primera vez y además con un nivel, pues eso, notable. Vamos a pasar ahora a José León. Vamos a leer datos de José León, que al final recordamos que terminó la pasada campaña un poco flojo, no estuvo al nivel que él suele demostrar, pero esta temporada ha vuelto a ser... ha sido, yo creo que de los mejores en la defensa, sin duda, si no el mejor.
y yo creo que vuelve ese José León seguro, ese José León solvente. Ese José León que vimos en la temporada del playoff. Exacto. Que fue capital en defensa. Yo creo que este año igual, aunque sí es cierto que Garitano ha ido rotando mucho. ¿Sí? No ha querido repetir mucho las parejas de centrales, pero para mí León ha hecho una temporada muy buena. José León, que como decimos, es el de los que más nivel está teniendo en la defensa y ahora estos últimos 3-4 partidos no ha aparecido en el 11 titular, sí. Cosas del míster. Yo creo que José León, notable también, notable, ¿no? Para mí, puede estar bien esa posición para él. Y ahora empieza lo divertido, sí. ¿No? Creo yo. Aitor Buñuel. Vamos a leer estadísticas. Aitor Buñuel, 25 partidos jugados, 15 de titular. Un buen número de partidos para Aitor Buñuel, para el final. Obviamente el lateral suplente, porque teniendo a Jeremy Melot por delante es imposible. Es muy difícil quitarle el puesto o peleárselo siquiera. Dijimos al principio del vídeo que estábamos exigentes. Estábamos exigentes. Para mí, Buñuel, sí es cierto que ha tenido que jugar partidos a lo mejor también en la banda izquierda, en el lateral izquierdo. Para mí no es un jugador que me entre por los ojos. Cierto que hay que compararlo con Mellot y la comparación va a ser dura, va a ser mala. Pero para mí es un jugador que esta temporada, sobre todo ya la anterior, también lo podría poner en esta casilla, pero para mí es un suspenso, la temporada de Aitor Buñuel. Te lo compro, firmo debajo de tus palabras y yo creo que un suspenso que al final Aitor Buñuel yo creo que no va a continuar la temporada que viene. Es una de las claras salidas, como también comentábamos en la portería. Yo creo que me estoy adelantando un poco a lo que va a pasar después, pero hay un claro sustituto para esa posición de lateral diestro suplente. Totalmente, de rotación. Estamos pensando en el mismo jugador. Estamos de acuerdo y yo creo que el nivel de Aitor Buñuel hace que sea el primer jugador en estrenar esta casilla de suspenso, y es una temporada en la que tampoco queremos poner a muchos jugadores arriba del todo, porque solo hay que ver la clasificación. El Club Deportivo de Tenerife, la jornada 10 estaba líder. Estamos líderes. Por lo tanto, yo creo que vemos el bajón de nivel que ha tenido el equipo y no podemos poner a muchos futbolistas yo creo que en la parte temporada alta. No da para eso. Exacto. Bueno, hablábamos de Buñuel. El siguiente es Jeremy Melot. 32 partidos jugados, 30 de titular, 2 goles y 2 asistencias. Yo creo que aunque no ha sido su mejor temporada. No ha sido su mejor temporada, pero yo creo que es un lateral diestro que siempre está a un gran nivel. Y como decíamos antes, no podemos poner tampoco los jugadores sobresalientes a todos, porque la temporada no ha dado para eso. Yo no lo pondría en ese sobresaliente porque la defensa no ha estado al nivel que se esperaba. Sí es cierto, esos 2 goles, esas 2 asistencias, mucho partido, mucho rendimiento. Para mí es un notable, no llega a ese sobresaliente, pero yo creo que el notable es donde merece estar Jeremy Melot toda esta temporada. Sí, de acuerdo. Vale, pasamos ahora a Nikola Sipčík. Es un jugador que es difícil porque al final es un central que tiene unas características muy buenas para ser importante en cualquier defensa. Corpulento, tiene cuerpo, o sea, es un defensa de esos que gustan, un defensa que es bueno atrás, seguro atrás, es un seguro tenerlo. Y es un defensa que por su irregularidad y por su falta de él también es un futbolista que va con la selección, luego vuelve, se pierde partidos, también es propenso a lesionarse, pero no hay que irse tan lejos para recordar el partido que hace contra el Eldense, aquí en el Heliodoro Rodríguez López. Un partido extremadamente bueno, y yo creo que esos destellos que ha ido dejando Sipčík durante su larga estadía aquí en el club, pero yo creo que también se habla mucho de su posible salida. Al final no está contando con los minutos que él desearía, yo creo. Entonces, por todo, ¿no? Por lo que comentábamos antes de Garitano, que le gusta cambiar los centrales, y además también por sus altibajos. Es un jugador que esas temporadas que lleva en el Tenerife ha demostrado en todas altibajos, etapas muy buenas, pero etapas que no da con el rendimiento, no da con el nivel, y esta temporada no ha sido menos. Y para mí no creo que sea un notable la temporada de Sipčík, tampoco lo veo como un suspenso. Yo creo que en aprobado estamos los dos de acuerdo. Estamos los dos de acuerdo con eso, sí. Vale, Nacho Martínez, ha tenido bastante participación. Yo creo que este jugador está muy marcado por esa acción clara en el Heliodoro Rodríguez López ante el Mirandés. Yo creo que eso va a determinar mucho mi nota, al menos, el día de hoy, porque para mí al principio de temporada le ganó la partida a Medrano. Estos últimos partidos, lo que comentabas, el partido contra el Mirandés, para mí eso es imperdonable, lo que hizo Nacho, por mucho que luego pues hayamos visto aquel pase a Etienne para que Etienne diera la asistencia a Teto, o esa asistencia a Bodiger, para el gol de Bodiger.
pero para mí ya esa acción marca mucho la temporada de Nacho Martínez en el Tenerife. Para el que no sepa de qué acción estamos hablando, recuerdo un vídeo del Heliodoro donde el Mirandés está atacando y Nacho aparece en esa banda, pues poco más que dándose un paseo. Sí. Yo creo que es una acción que le marca mucho. Aquí con Nacho vamos a ver qué hacemos, porque yo sé por dónde vas tú, por dónde van tus tiros. Es que para mí esa acción marca mucho, o sea, sí. Para mí son cosas imperdonables para los jugadores de dirías que élite. Suspenso para Nacho Martínez. Para mí yo pondría, verdad, su temporada, si quitamos ese momento, para mí podría ser un aprobado. Es que yo estoy en ese punto. Y yo entiendo que tú quieras darle el aprobado, pero para mí esas jugadas son jugadas determinantes, ¿no? Jugadas que son determinantes, para mí una falta de profesionalismo por parte del jugador. Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Qué hacemos con Nacho? Término medio, no podemos inventar una categoría Nacho Martínez. Bueno, si quieres te damos el punto a ti, lo ponemos en suspenso. Venga, y después y luego con uno te lo doy a ti. Exactamente, vamos a ponerlo ahí a Nacho Martínez. José Amo, que llega de la Ponferradina después del descenso de categoría, lo ficha el Club Deportivo Tenerife, un central que es joven, porque creo que él tiene 25 o 20 y tantos años, pero con mucha experiencia en la categoría. Sí. Pese a su corta edad, ya está asentado en lo que es la segunda división. Recuerdo 29 partidos jugados, 25 de titular, un gol en Copa. Correcto, aquel gol muy importante. Un gol en Copa muy que ya sabemos todos ante quién fue. Muy importante. Y yo creo que la temporada de José Amo es un aprobado. Yo creo que sí, además fue un fichaje que llegó marcado cuando se anunció que empezaron a salir los rumores. Sabemos cómo es el ambiente en Tenerife. Sí. Un jugador, un defensa encima de un equipo que acaba de descender, recibiendo muchos goles. La gente no entendía el fichaje y llegó ya marcado por ese hecho. Pero la verdad que se ha sabido sobreponer, ya ha dejado claro que es un central con mucha proyección. La temporada que viene tiene que ser uno de los ejes de la defensa. Sí, estamos de acuerdo que aprobado para José Amo. Vamos a pasar ahora con Loic Williams. Loic Williams, que es un fichaje en primera instancia para el Tenerife B, que llega del Atlético Paso, correcto. Pero ya es que Loic Williams se ve con sus características, con su corpulencia, con su buen trato de balón, con su corta edad, pero también un poco ese central con jerarquía que está en el eje de la saga. Yo creo que la temporada de Loic Williams para mí es un aprobado por todo el contexto también, por que él venía para el Tenerife B, porque él al final juega también por los cambios que hace el míster en la alineación, él juega mucho, participa mucho, le pone en algunas ocasiones de lateral izquierdo, que eso al final a un futbolista de las características de Loic Williams, que no tiene recorrido, que al final es un central, no está para jugar en esa demarcación. Yo pienso que la temporada está aprobada, incluso me atrevería a decir que de notable. Yo iba a decir que para mí la temporada de Loic Williams es de notable, un chico que viene del Atlético Paso, valenciano, 22 años, corpulento, que ha sabido ganarse el puesto en la defensa, aunque luego el entrenador haya partidos que haya desaparecido Loic Williams. Pues para mí Loic Williams es un gran fichaje. Además, lo que estabas comentando, en el lateral, cuando ha jugado en lateral, que no es su posición, ha dado un rendimiento muy bueno. Correcto. Y además el Tenerife tiene suerte de tener a Loic Williams, pero también de tener a Amo, León, Simpson. Son 4 centrales muy corpulentos. Es muy importante y esta temporada ya le ha servido para sentarse, y la temporada que viene yo creo que va a ser un jugador muy clave para el Club Deportivo Tenerife. Datos de Loic Williams: 20 partidos jugados, 16 de titular. Buenos números para un jugador que acaba de llegar al final del Atlético Paso. Vamos a ponerlo notable, yo creo. Yo creo que te lo compro. Terminamos, si no me equivoco, la defensa, porque Sergio González aparece en el tier list, pero lo vamos a calificar nosotros como un centrocampista. No creo que es centrocampista. Exacto. Todos los entrenadores, tanto Ramis como Garitano, hayan querido ponerlo de central. De central, sí. Yo creo que su posición y donde él da sus mejores niveles en el centro del campo. Por lo tanto, cerramos la defensa. Tenemos 4 en notable, si no me equivoco, sí. 2 en aprobados y 2 suspensos. Yo creo que bastante bien. Al final, el equipo no ha tenido esa solidez defensiva a lo largo de este tramo final de la temporada. No ha sido ese equipo sólido y contundente que solía... Que deberíamos haber visto. Exacto, y que empezó también en el Club Deportivo Tenerife en la primera jornada. Vamos a empezar ahora con el centro del campo. Pasamos con el primer jugador, Jan Bodiger. Jan Bodiger, podemos hablar aquí largo y tendido, pero la nota yo creo que todos los que nos están viendo opinan lo mismo que nosotros. Todos lo tenemos claro. Jan Bodiger al final es un fichaje que llega el último día del mercado, llega como la estrella o para cerrar un gran mercado que
luego también lo hablaremos con la directiva, pero para mí el Club Deportivo Tenerife tiene una muy buena plantilla. Este año tiene una gran plantilla. Que no debería estar donde está. Exacto. Y Jan Bodiger llega para cerrar y para poner el colofón en ese centro del campo, como un jugador que además rescinde contrato con el Granada, un equipo que está en primera, ahora mismo acaba de descender, pero estaba en primera división y se marcha del Granada para bajar al Club Deportivo Tenerife. Llega como último día de mercado. Dicho todo esto, nos podemos enrollar todo lo que queramos. Lo voy a poner antes de escuchar tu versión, pero sé cuál es. De acuerdo. Suspenso. Para mí, Jan Bodiger es un jugador que llega... Pasa lo mismo que con Amo, ¿no? Es un jugador que llega... Amo se pudo sobreponer, pero Bodiger no ha sabido. Es un jugador porque estuvimos esperando casi un mes entero, esperando su desvinculación con el Granada. No estaba entrenando con el Granada, estaba entrenando solo. El Tenerife decidió esperar por él, decían que era la pieza clave para ese medio del campo, y es algo que no hemos visto a lo largo de la temporada. Bodiger no ha sabido dar su mejor nivel, ese nivel que quizás pudimos ver en Cartagena, que dio un nivel muy bueno, o en el Granada la temporada pasada, pero esta temporada no lo hemos visto, a lo mejor no se ha podido adaptar a la isla, no ha entrado bien al sistema de Garitano, al estilo de juego de Garitano, y para mí la temporada es un suspenso de Jan Bodiger. Por destacar los datos de Jan Bodiger, 28 partidos jugados, 8 de titular, una cifra bastante baja. Y bueno, el gol que marcó el otro día en el Heliodoro Rodríguez López, pero cifras bastante flojas para el que se suponía que era el fichaje que cerraba un gran mercado. Vamos a pasar ahora con el capitán general, vamos a pasar ahora con Aitor Sanz, que debería ser eterno. Más jugadores debería tener el Club Deportivo Tenerife de este estilo. Aitor Sanz, que ha jugado 20 partidos y 18 de titular. Recordemos que estuvo un tramo de la temporada lesionado. Que se notó mucho. Exacto. Se notó mucho su baja en el medio del campo. Y bueno, a ver, pese a estos datos que pueden ser menores que, por ejemplo, otros jugadores que estoy leyendo aquí que han jugado 37, 38 partidos, Aitor Sanz, para mí, otra temporada más, vuelve a ser de lo mejor que tiene el Club Deportivo Tenerife. Cuando él está en el campo se nota, él aporta el equilibrio necesario para que luego jugadores que le acompañan, ya sea Corredera, ya sea cualquier otro centrocampista, coja un poco más de vuelo, se libere un poco más, él contiene al equipo en ese centro del campo. Para mí, la nota de Aitor Sanz, viendo que se ha perdido varios partidos y demás, no deja de ser un sobresaliente para mí. Para mí también la temporada de Aitor Sanz es excelsa. Los partidos que ha jugado, esos 20 partidos que comentabas, en el medio del campo ha dado un rendimiento espectacular. De los mediocampistas que tiene el equipo, para mí ha sido el que mejor rendimiento ha dado, siendo un jugador de 37 años, si no me equivoco, pues que siga dando esas lecciones de fútbol en el campo, siga dando esas lecciones por todo el campo, por todos los campos de España, que al final reconocen ese trabajo de Aitor Sanz. Los entrenadores rivales siempre lo nombran, y para mí es una temporada sobresaliente de Aitor Sanz. Ahí ponemos a Aitor Sanz arriba junto a Juan Soriano. De momento, dos sobresalientes. Dijimos al principio del vídeo que no íbamos a llenar esa categoría de muchos jugadores. Vamos a pasar ahora con Sergio González. Como decíamos, lo ponemos lo encasillamos en el centro del campo, pese a que ha jugado mucho de central. 37 partidos jugados, 27 de titular, 2 goles, uno de ellos en Copa, es decir, 3 goles en total, y una asistencia. Con Sergio González a mí me pasa una cosa, y es que siempre que juega, en cualquier posición que lo ponen, para mí cumple. Para mí lo pones de central, que no es su posición natural, lo pones en el centro del campo, tiene partidos de ser el mejor del equipo y el que está manteniendo al Tenerife. Yo creo que esta temporada podríamos debatir en qué categoría puede entrar. Te voy a dejar a ti que diga... Yo tengo también esa duda. Sergio González, sobre todo a principio de temporada, los partidos que jugó fue clave en ese medio del campo. Lo hizo a muy buen nivel. Luego volvió Garitano a bajarlo al centro de la defensa. Para mí cumple, pero se notan las limitaciones. Al fin y al cabo es un centrocampista que, por mucho que con Ramis también jugara en el centro de la defensa, se le notaban esas limitaciones. ¿Qué pasa? ¿Lo podríamos poner en notable? Yo creo que sí. Yo creo que la disputa, yo lo pondría en aprobado. La disputa está claramente entre notable y aprobado. Sergio González no tiene una temporada de sobresaliente, ni mucho menos, y de suspenso, por supuesto, que tampoco. Yo creo que es lo más indicado, sobre todo por lo que comentábamos antes. Aprobado alto, diríamos. Yo creo que es un buen aprobado. Tenerife no es para poner tantos notables. Exacto. Yo creo que es un jugador que el aprobado viene perfecto. La ha rendido bien, centrocampista, central. Yo creo que aprobado alto. Recuerdo también que en el tier list estamos poniendo los jugadores según van saliendo, es decir, en aprobado de la categoría está Tomeu, Sipchik, José Amo, Sergio. No quiere decir que ese sea el orden en el que nosotros lo vamos poniendo en la categoría y vamos dando las explicaciones.
Lo último de Sergio González que me gustaría destacar, comentabas que el año pasado, bueno, el año pasado no, el año de Ramis, junto a José León en el eje de la saga, era la mejor pareja de centrales que tenía el Tenerife en ese momento, y hubo un momento en este primer tramo de la temporada con Asier Garitano que Sergio González fue el mejor mediocentro junto a Alex Corredera. Correcto. El Club Deportivo Tenerife se pone líder gracias también en parte a esa gran pareja en la medular. Y yo luego Garitano se decide cargar por arte de magia, no lo entendemos. También es algo que habla muy bien de Sergio, que se sabe adaptar, pese a las limitaciones que evidentemente tú destacas y se notan, se sabe adaptar en cualquier contexto. Y yo creo que aporta mucho al equipo. Que con Bodiger, yo creo, ¿no? Es un jugador que Bodiger al final ha estado en el banquillo, cuando ha salido no ha dado ese nivel, pero Sergio González es un jugador que es de banquillo, que ha jugado titular, pero normalmente es el tercer centrocampista del equipo ahora mismo. Sí. Y cuando sale al campo lo hace muy bien, da ese nivel, no se nota el cambio, siempre cuando entra por Corredera o por Aitor en el medio del campo, pues se puede notar esa diferencia, pero Sergio rinde muy bien y mantiene esa estabilidad en el medio del campo del equipo que para mí es muy, muy importante. Sí. Pasamos ahora a Alexandre Corredera. Para mí Corredera es de los futbolistas que tiene el Club Deportivo Tenerife que más calidad tiene, sin lugar a duda. Para mí es un futbolista que, si llega a su mejor versión, es, te diría, del top 3 del equipo, en cuanto a calidad y en cuanto a lo que es futbolísticamente. Sin embargo, esta temporada, para mí, hubo ese tramo que estábamos comentando justo ahora junto a Sergio González, que fueron de los mejores del equipo, pero luego a mitad de temporada pega un bajón que yo creo que... Como el equipo, al fin y al cabo. Exacto, yo creo que no le da para entrar en esa categoría de notable. Sí le da, por supuesto, para estar en aprobado, porque al final es un jugador que, como estoy leyendo aquí las estadísticas, 38 partidos jugados, 34 de titular, un solo gol y una asistencia. No es la función de Corredera ser goleador, llegar a los últimos metros, ¿no? Es más de dirigir al equipo. Yo creo que en sus 3 temporadas, creo que lleva ya en el Tenerife y lleva 3 goles. Lleva 3 goles, de hecho, el partido contra el Sporting en el Heliodoro fue su primer gol en el Heliodoro Rodríguez López, aunque luego perdimos ese partido. Para mí es un jugador que en el medio del campo... Y recordemos, perdona que te interrumpe, el primer gol que mete Corredera fue en su debut. Correcto, el partido contra el Fuenlabrada, en el minuto 90, ese gol que da la victoria, la victoria de la temporada, la primera jornada ahí en Fuenlabrada, en el Fernando Torres. Y yo creo que la temporada de Corredera para mí es un aprobado. Creo que se ha visto arrastrado también por el equipo, no ha dado el nivel que quizás vimos esas 2 primeras temporadas, que ese nivel que el verano pasado sonaba el Valencia para poder comprarlo, al final acabó renovando con nosotros por varias temporadas. Yo creo que esta temporada no ha sido su mejor nivel, pero yo espero que la temporada que viene vuelva a mostrar su mejor nivel, vuelva a enseñarnos lo que puede hacer y sea clave en ese centro del campo. Yo creo que ahora también, cuando está en estos partidos finales, está volviendo a jugar, está volviendo a encontrarse con su buen nivel. No digo que esté en su mejor momento ahora mismo, pero estos últimos partidos de Corredera han demostrado mejores sensaciones que lo que llevamos de temporada. Entonces, yo creo que el nivel de Corredera en las próximas temporadas y en la siguiente temporada va a ir en aumento. Vamos con Roberto López, un futbolista que llegó aquí como, no voy a decir como estrella, pero tras haber hecho un gran curso en Mirandés, un gran curso no solo de juego, sino también goleador, que también ha demostrado aquí en Tenerife, pese a no estar a su gran nivel y a demostrar todo el potencial que tiene, al final ha terminado con 7 goles, el segundo máximo goleador del equipo. Yo creo que Roberto López tiene mucho más para dar. Es un futbolista que al final, él lo ha dicho en varias ocasiones, que él se ve el año que viene peleando un puesto por la Real Sociedad. Yo creo que para ese nivel todavía le queda. Le falta. Pero es un futbolista que puede aspirar a equipos bastante buenos y yo creo que su nivel se lo permite. En cambio, esta temporada en el Club Deportivo Tenerife ha tenido partidos muy, muy buenos. Yo recuerdo un gran Roberto López en varias ocasiones, en varios partidos. Pero sí es verdad que muy desaparecido también. Cuando el juego no pasa por él, cuando no es protagonista, cuando no tiene ese rol de él llevar la iniciativa, se esconde. Es un futbolista que le cuesta aparecer en esos momentos, como por ejemplo se puede destacar esa cualidad de Luismi. Luismi, cuando no tiene el balón, cuando está un poco más desaparecido, le das el esférico y tiene ese chispazo, esa energía, esa calidad. Que Roberto pues necesita estar un poquito más en contacto con el balón y generar un poquito más de juego. Para mí Roberto es un jugador en la sombra, se podría catalogar. Es un jugador que no lo ves tan protagonista durante el juego, pero de repente tiene también ese chispazo, no como Corredera, pero sí ese chispazo de que de repente te lleva 7 goles, 4 asistencias, si no me equivoco, y tú dices, ¿de dónde ha sacado esto? Sí, en el juego no lo ves tan activo, ¿no? Para mí es un jugador muy importante, que sí que el juego tiene que pasar por él,
y cuando pasa por él se nota, y además es un jugador que tiene, aunque está desaparecido, luego tiene ese golpeo, como por ejemplo me acuerdo del partido contra el Eldense, ese fuera gol de casa, de gol desde fuera del área, un golazo, que tiene esa pegada, creo que si no me equivoco el último partido en casa también. El otro día el larguero, también, o sea, para mí es un jugador muy bueno. Para mí no se ha visto el mejor nivel de Roberto López, no se ha visto el nivel de Roberto López el año pasado en Mirandés, por mucho que sus números sean muy buenos. Una persona que no haya visto el Tenerife ve estos datos y dice, este tío tiene gran temporada, es sobresaliente, es una gran temporada, pero para mí no le llega para ser sobresaliente, no le da para eso. ¿Dirías notable, aprobado? Yo lo pondría a Roberto en un notable. Al fin y al cabo, creo que los 7 goles, las 4 asistencias se notan. Sí. Es un jugador han ayudado al equipo. Muy bueno, han ayudado al equipo. Para mí, el notable creo que es donde debería estar Roberto López. Estamos de acuerdo. Bueno, Álvaro Romero viene ahora. Un futbolista que llegó al Tenerife lesionado. El Tenerife lo ficha del Algeciras lesionado. Eso ya parte un poco en contra del jugador. Se recupera, está mucho tiempo de la temporada sin jugar. Sí. Después lo vemos entrar poco a poco. Lo que hace y lo que demuestra en esos pocos minutos, porque recuerdo 8 partidos jugados, nada más, poquísimos partidos para un futbolista. 0 de titular, un gol en Copa, bueno, el gol en Copa bien, sí, bien, pero tampoco es a destacar. Yo creo que lo que ha demostrado en el juego, en lo que puede demostrar, en lo que le queda aún todavía por crecer como futbolista, yo creo que es un jugador que deberíamos tener en consideración para futuro en el Club Deportivo Tenerife. Recordamos, ahora también lesionado, el pobre, segunda lesión que sufre y segunda operación en 13 meses, en un año casi, 2 operaciones, que al final es algo que merma mucho al futbolista. Sí, para mí... Y yo creo que sin calificar... Yo creo que lo pondrían sin calificar. Sí es cierto que es un jugador que ha enamorado a la grada. Sí recuerdo a la grada del Heliodoro aplaudiendo a Álvaro Romero en algunos partidos que entraba de suplente. Para mí es un jugador que ha demostrado que tiene esa calidad. Un jugador que venía de las Algeciras, que mucha gente dijo, ¿y el Tenerife por qué se interesa en un jugador que ya viene lesionado? Que a lo mejor mucha gente pensaba que esa operación se iba a caer. El Tenerife apostó por él, confió en él. No ha tenido esa confianza de Asier Garitano, pero sí que ha demostrado en esos minutos que ha podido jugar que tiene esa calidad. Vamos ahora a pasar vamos a hacer una mezcla aquí, un poco de delanteros, bandas, vamos a hablar la zona de atacante. Álvaro Romero también es de esa zona, pero bueno, como al final es un jugador que vamos a incluir en sin calificar, pues ya lo nombramos. Vamos a empezar por Waldo Rubio. Waldo Rubio, 24 partidos jugados, 18 de titular, 1 gol y 4 asistencias. Muchas lesiones de Waldo Rubio. Como casi todo el equipo. Al final Tenerife lo vemos que está marcado por lesiones. Álvaro Romero, Waldo, Aitor, Sergio también tuvo sus lesiones. O sea, yo creo que tenemos ese problema en el Tenerife, lo hemos tenido esta temporada. Es un problema que ya viene de atrás, que a lo mejor deberíamos ver cómo solucionar. Porque para mí no, es algo que nos pesa no poder contar con esos jugadores. Pero para mí, Waldo, yo le daría el aprobado. Exacto. Los partidos que ha jugado, pues... Waldo Rubio al final fue en ese 11 tipo que Asier nunca ha tenido, porque recordamos que es de los pocos... No ha repetido 11 en 39 jornadas que llevamos. No sé si es el dato de que es el único equipo que no ha repetido 11. Yo creo que sí. Yo creo que puede estar ahí. Si no, habrá 1 o 2 equipos con ese dato. No muchos más. Asier Garitano no ha repetido 11 en 39 jornadas. Recuerdo que Ramis la última temporada tampoco... Creo que repitió 2-3 veces. O sea, somos el Tenerife es un equipo que no tiene un 11 tipo, que no está en ese 11 tipo. Cuando al final yo creo que viendo los jugadores que hay y la calidad que tienen algunos, está claro quiénes deberían, según nuestro criterio. Pero bueno, Waldo Rubio, que formó parte de ese equipo que hizo líder, de esa plantilla, de esos jugadores, de ese 11 que hizo líder al Tenerife en la jornada número 10, para mí, la mejor pareja de banda, se podría decir, Waldo Rubio y Luis Micruz este año. Son los jugadores que más nivel han dado. ¿Qué pasa con Waldo? Esas lesiones hacen que baje mucho en el puesto de esta lista. Y yo estoy de acuerdo contigo que el aprobado es una nota correcta para Waldo Rubio. Sin duda, si hubiera jugado esos minutos y no se hubiera perdido tantos partidos, yo creo que le daría, por el nivel que estaba demostrando, para entrar en la categoría de notable. Bueno, seguimos con los suspensos. Ahora vienen 2 jugadores que llegaron al mercado de invierno. ¿Verdad? 2 jugadores seguidos. Que se defendió que llegaban por ser extremos puros, cosa que no teníamos en la plantilla. Jugadores zurdo, diestro, que jugaban por la banda zurda y diestra. Exactamente. Y que para mí no han dado el nivel. O sea, ya eran 2 jugadores, Rahmani,
que es un jugador que dice, no, viene del Eibar, tal, pero es que ya era suplente en el Eibar. Exacto. El Eibar, si lo quería sacar, si lo quería ceder, es porque ya en el Eibar veían que no daba el nivel. Correcto. Y de Álvaro Jiménez, bueno, ¿qué decir? Del tractor iraní. O sea, bueno. para mí eso ya dice mucho. Ya dice mucho, ya ese fichaje venía marcado, vale, que conoce a Mauro Pérez. Mauro Pérez lo trajo porque confiaba en él. De hecho, Álvaro Jiménez, jugador que ha vivido, si no me equivoco, 2 ascensos, pero es que al final la dinámica que tiene ese jugador en una liga de un nivel muy pobre, yo creo que no viene con ese nivel y con esa competitividad que necesita el Tenerife en el mercado de invierno, que al final ese mercado es bastante difícil acertar porque no tienes margen, necesitas mejorar una o dos cosas. Traer jugadores que ya vengan en forma. Exacto. Y traer un jugador de la liga iraní. Y tienes que acertar muy bien. En el mercado de verano, pues tú tienes tu tiempo para planificar, para ver qué le hace falta. En el mercado de invierno es Además recordamos que el Tenerife no quiso esperar, el Tenerife quiso esos primeros 15 días ya tener ese mercado ya estaba cerrado, traer a Rahmani y traer a Álvaro Jiménez. Lo estaba hablando ayer en la tertulia de Radio Club Tenerife, que estábamos justo haciendo un ejercicio parecido a lo que es este vídeo y llegaba el momento de comentar a Rahmani y Álvaro Jiménez y yo decía, estoy de acuerdo en que Alassane no tenía ese nivel y no era ese jugador que... Para mí, yo entiendo lo que vas a decir. Exacto. Yo lo que voy a decir básicamente es que ¿para qué traes a dos futbolistas que no van a dar el nivel que se veía, que no estaban en dinámica, que no lo han demostrado, si tenías a Alassane, que es un jugador de las mismas características, un extremo que es explosivo, que sale, te revoluciona? Recuerdo que además antes de marcharse cedido al Melilla, él jugó un par de minutos, poco, pero lo jugó. hizo bien, Exacto. Dentro de todo. Y agitó, como se dice, el avispero un poquito, salía, se notaba su velocidad. Lo que podría haber hecho la dirección deportiva, yo no soy director deportivo, no tengo el conocimiento de Mauro Pérez, pero si dejarte el dinero en Rahmani, Álvaro Jiménez, yo creo que a lo mejor podrías haber optado por quedarte a Alassane, es un sueldo bajo, un jugador del filial, y a lo mejor ese dinero que te has gastado en Álvaro Jiménez y Rahmani, que al fin y al cabo hay que pagarles el sueldo, por mucho que no sean propiedad, te lo podías haber gastado a lo mejor en esperar un poco por ese Amat, por ese jugador diferenciador de verdad y que te vaya a dar ese rendimiento que necesitaba el Tenerife en ese momento. Lo bueno, nos acabamos de quitar 2 jugadores encima rápido, 2 a suspenso, seguimos. Jesús Belsa, al final es un jugador de la cantera, 10 partidos jugados, 4 de titular, 1 asistencia de Copa del Rey. 10 partidos jugados para un canterano, al final me parece que está muy bien. En su primera temporada que coge esa dinámica de primera plantilla, debuta este año. Yo creo que al final es un jugador que se puede calificar. No es como Álvaro Romero, que no ha jugado, ha tenido muy pocos minutos. 10 partidos ya es una cantidad, 10 partidos ya es una cantidad para poder evaluar. Y yo lo tengo claro que para mí Jesús Belsa va en aprobado, porque ha cumplido. Ha hecho lo que tenía que hacer, ha salido, ha demostrado. De hecho, es que ha jugado 4 partidos de titular, que me parece un dato bastante importante. Números para mí. Yo creo que un jugador que viene del Tenerife B, que ha acabado jugando con ese Tenerife B, que se lesionó en ese partido que ascendió el Tenerife B en Fuerteventura, que salió llorando del campo. Para mí Jesús Belsa es un aprobado clarísimo. 10 partidos con el Tenerife, 10 partidos a buen nivel. Tuvo algunos errores, es normal, es un jugador que viene de tercera federación, normal, de repente das el salto a segunda, son 3 categorías por encima, pero para mí ese rendimiento le da para un aprobado, pero vamos. Luis Micruz es uno de esos jugadores que estábamos hablando antes, ¿no? De ese sobresaliente. ¿Cuánto? Si vamos a poner 3, 4 en sobresaliente. Para mí Luis Micruz, su temporada, ahora comentarás tú los datos, pero para mí es una temporada que debería sin problema estar en ese sobresaliente. Ha sido un jugador diferencial que tuvo una época que Garitano no contaba con él, que estuvo mucho del banquillo. De hecho, el último partido en Cartagena también salió desde el banquillo. Son decisiones que no se entienden mucho porque Luismi, cuando volvió al campo, me acuerdo aquel gol desde fuera del área, un golazo, que además la celebración que hizo fue un mensajito, ¿no? Un mensajito de qué más tengo que hacer para ser titular. Y para mí es un jugador indiscutible, o sea, que debería ser titular. Eso sí debería ser titular por decreto casi, yo creo, porque es un jugador que cuando está en el campo se nota, el Tenerife lo nota, tiene esos chispazos y es un jugador diferenciador para mí. Yo te tengo guardada la de Nacho, me lo pusiste en suspenso. Correcto. Yo, antes de hablar, lo voy a poner ya en sobresaliente. Te lo compro, para mí lo es. Te lo compro. Un sobresaliente esta temporada. Yo creo que Luis Micruz es ese jugador que es totalmente diferencial, que es ese jugador que al final no había debutado en segunda división, sí lo hizo con el Sevilla en primera, jugó algún partido, pero en lo que es una temporada completa en el fútbol profesional nunca había disputado. Lo recordamos la sesión que tuvo al Barça Athletic, que estaba jugando en una categoría inferior. Y llega el año pasado además en ese Barça Athletic, esa eliminatoria contra el Real Madrid Castilla, si no me equivoco, por el ascenso, en el partido en Barcelona, un muy buen nivel de Luis Micruz, 2 jugadas que
que se fueron virales en Twitter de lo bien que lo hizo, y además cuando sonó ese rumor para el Tenerife muchos decíamos, ojito que puede tener un jugador muy interesante por explotar. Para mí es un jugador diferencial. Se habla de la cláusula de 1.2 millones. Yo espero. Habrá que hablar con el jugador, a ver qué quiere el jugador. Yo entiendo que a lo mejor no quiere seguir en el club, a lo mejor el cambio de entrenador, si le gusta, yo creo que él no ha tenido esa confianza que esperaba del entrenador, para lo que comentábamos antes. Yo creo que también la ampliación de capital. Yo creo que esa ampliación de capital debería ir para él. Un paso clave para traer a un jugador que al final es diferencial, y al final estamos hablando de un futbolista que en el campo te aporta, pero es que ¿cuánto va a valer Luismi Cruz de aquí a... Yo creo si sigue a ese nivel, de 1,2 millones, si no me equivoco. ¿Cuánto vas a sacar de beneficio por un jugador que ahora pensamos en el presente, ahora pensamos en, oye, que se quede, que aporte, que destaque, que siga con esa chispa, que siga con esa magia? En unos años, a lo mejor por 10 lo puedes sacar, viendo cómo está el mercado. Yo creo que ese dinero que se habla puede ser incluso hasta una inversión del club. Y al final tenemos una directiva, esto no es bueno ni malo, o sea, es un dato que le gusta esa inversión, le gusta esos jugadores, y al final somos el Club Deportivo Tenerife, no somos un Real Madrid, no somos un Real Betis, necesitamos vender y necesitamos ese dinero para poder seguir mejorando la plantilla. Al fin y al cabo, yo creo que la opción de traer un jugador como Luismi Cruz por 1 millón, habiendo hecho esa ampliación de capital, pues para mí creo que es una de las oportunidades más claras que yo veo para ese mercado de fichajes de verano. También me gustaría decir de Luismi Cruz que lo que tú comentabas, que no ha estado tampoco asentado en el 11 titular. De hecho, recuerdo un partido que también Asier Garitano se lo hizo al siguiente jugador que vemos en la Tier League, de sacarlo, creo que fue contra el Levante, allí fuera de casa. Lo sacó un partido que pedía ese recambio, pedía ese jugador diferencial, lo sacó para un minuto, lo sacó en el minuto 93. Incluso segundo. Exacto, también se lo hizo al jugador que tenemos aquí, el siguiente, que es Teto Martín. Viene Teto ahora. Yo creo que Teto sigue creciendo cada vez más en el fútbol profesional, en el Club Deportivo Tenerife. Es un activo de la casa, es un canterano, es un jugador que hay que cuidar, hay que mimar, hay que darle minutos, hay que hacerle que se sienta importante en el equipo. Para mí Teto, la temporada de Teto, ya lo digo desde ya, es un notable. Yo creo que ha jugado 30 partidos jugados, 7 de titular, muy pocos partidos de titular para Teto, y es una temporada en la que poco a poco, sin tener ese gran protagonismo y sin tener esa importancia que ha demostrado que tiene el nivel. Recuerdo la temporada al final que debuta con Ramis, vemos un Teto un poco más asegurando, un Teto más que cumplía. Tenía miedo de... Exacto, un Teto que salía y decías, bien, está cumpliendo, pases un poco de seguridad. Se le pedía un poco más, no la temporada pasada. Ya esta temporada yo creo que se le pedía ese salto y yo creo que lo ha demostrado. También lo vemos en sus cifras, que pese a no ser muy altas, 3 goles, 2 asistencias, mejora las del año pasado, con menos participación de minutos, menos carga de minutos. Sí, es verdad que ha jugado al final 30 partidos, pero ¿cuántos partidos ha entrado en los últimos 2-3 minutos? Exacto. Le hizo lo mismo justo, no me acuerdo qué partido fue, pero también le hizo lo mismo que a Luismi, a Teto. Sí, a Teto también se lo hizo, salió. Y de hecho se lo hizo alguna vez en el Heliodoro, que se llevó una pitada a Garitano por eso. Y lo que quería comentar ahora también de estas cosas que tiene Asier Garitano, que a lo mejor no entendemos desde fuera. Teto, ese último partido en el Heliodoro, Teto marca, Teto juega unos muy buenos minutos al final del partido. Llegamos al partido de Cartagena y ni rastro de Teto. Y Teto, los últimos minutos, salió en el minuto 83. Son cosas que no se entienden. Bueno, lo ponemos nosotros en notable. Ya hablaremos de Asier viene, lo vemos allí al final de la lista. Teto notable, ¿no? Teto notable, sí. Muy bien. Enrique Gallego, para mí, un delantero necesario, muy necesario en el Tenerife. Es un delantero que al final tú lo ves y te aporta ese estilo de juego que muchas veces en un equipo es necesario. Un delantero que todos los balones que le mandes por arriba sabes que van a acabar en tu... Un conocido siempre me dice, le mandas una lavadora y te la va a bajar. Te la baja. Esas acciones también son necesarias para también partidos que se traban un poquito más, que necesitas mandar balones en largo, segundas jugadas, él siempre va a ganar. Sin embargo, esta temporada, en cuanto a goles, 5 goles de Enrique Gallego, 2 asistencias. Ha jugado muchos partidos, 33 partidos jugados, 26 de titular. Yo soy el delantero centro de referencia por delante de Ángel. Porque también recordamos que el Club Deportivo Tenerife está terminando esta temporada jugando con 2 delanteros, pero algo que no toda la temporada ha jugado con Roberto López y con un delantero que siempre solía ser Enrique Gallego. Entonces, pese a que a mí me encanta, es un jugador que yo siempre defenderé por su estilo, por lo que te puede aportar y por lo que te genera al final de la nada, un delantero de esas características, para mí es una temporada
de aprobado. Yo no le pondría más. La verdad que no creo que esté para el notable. Para el notable creo que son 5 goles. Si no me equivoco, 3 son de penalti. Sí, correcto. Y los otros 2, por ejemplo, me acuerdo del gol contra el Español en el Diodoro, esa presión al portero del Español que acaba en gol. Creo que no ha sido una temporada buena de Enric. Él mismo lo dijo después del partido en Cartagena, que quiere aprovechar el verano para venir con más fuerza y la temporada que viene, que seguirá en el Tenerife, según lo que ha dicho. Pues volver a demostrar ese nivel que hemos visto de Enric Gallego y que sabemos que puede dar Enric Gallego. Cierto que ya es un delantero que tiene edad, pero es un delantero que sigue luchando, es un delantero que tú lo ves, cierto que es el jugador, por cierto, de segunda que más faltas hace. Es un jugador de segunda que más, siendo de toda la categoría, que es cosa que llama la atención, pero al fin y al cabo es un delantero muy corpulento, es un delantero muy alto y muchas de esas faltas vienen de los saltos, del codo, choque con el otro jugador. Y yo creo que es un delantero que hace falta y lo que hace falta ahora, viendo esos dos delanteros, llevamos 3 partidos seguidos jugando con 2 delanteros, 2 victorias, 1 derrota. Para mí es un planteamiento que está funcionando, que muchos le pedíamos a Garitano desde antes. Y no solo es las victorias que está consiguiendo el Tenerife con 2 delanteros, sino todo lo que genera el equipo. El partido ante el Racing de Ferrol, la primera parte del equipo, que luego al final el partido lo ganan cuando están Ángel y Enric fuera. Lo dijo Garitano, cuando no está ni Ángel, ni Enric, ni Luis. En una de sus pullitas en rueda de prensa. Pero el tema es que ese partido ante el Racing de Ferrol, en la primera parte del Tenerife se podía haber ido 3-0. Perfectamente. O es que Ángel y Enric generaron muchísimas ocasiones y yo creo que no es una temporada muy buena para el delantero catalán, pero bueno, aprobado. Se va a quedar en el Club Deportivo Tenerife. Lo confirmó el otro día en las declaraciones postpartido ante Yo creo que Cartagena. la zona alta del campo, esa delantera donde menos problemas tenemos, quizá un tercer delantero le vendría bien al equipo. Mantener a Enrique y Ángel es muy importante y tener ese apoyo que a lo mejor no han tenido esta temporada, que a lo mejor puede ser los 2 jugadores que vienen ahora, pero que para mí no tienen a lo mejor ese nivel para ser fijos en el Tenerife. Pero mantener a Ángel y Enric para mí es capital, sobre todo ahí arriba. Estoy de acuerdo. Vamos a pasar ahora a Etienne. Etienne, evidentemente, lo vamos a incluir en sin calificar. Yo creo que los datos que tiene Etienne, 3 partidos jugados, muy pocos minutos. Aún así, una asistencia. Aún así, eso es lo que iba a comentar. La asistencia que al final da la victoria del Tenerife, porque iba 0-0, un minuto ya que casi se iba a terminar el partido. Esa asistencia que le da a Teto. Yo creo que es un futbolista... 2 canteranos, sí. Yo creo que es un futbolista que poco a poco puede ir entrando en esa dinámica de primer equipo. Yo no lo veo para ser ahora, evidentemente, titular, por supuesto que no. Y de rotación habría que ver cómo juega el nuevo entrenador que va a llegar al Tenerife. Ha sido un jugador que lleva ya varias temporadas en el filial y jugando algunos partidos en el primer equipo, pero siempre vemos que no acaba de asentarse, no acaba de convencer a los entrenadores que han pasado por el Club Deportivo Tenerife. Sí es cierto que, por ejemplo, en tercera creo que lleva 14 goles, segundo máximo goleador de la categoría. Pichichi del Tenerife. Para ese ascenso a segunda ref, a esa categoría nacional. Y veremos a ver qué pasa con él la temporada que viene. También se marchó al Atlético de Madrid, al filial del Atlético de Madrid. Después Johnny Vega hace que se quede, porque también era uno de los jugadores que estaba en la lista que podría salir cedido para algún otro destino, para que siga fogueándose un poco como jugador. Exacto. Al final se queda en una categoría que yo creo que está tercera, está por debajo de lo que puede demostrar Etienne. Se queda, ayuda a subir al equipo y al final cuenta con ese ascenso. Yo creo que ese ascenso puede ayudar a que Etienne siga la temporada que viene. Y yo creo que sí, en ese filial, ser ese jugador de apoyo en esa delantera. Totalmente. En los momentos que haga falta. No el rol de tercer delantero, que a lo mejor Tenerife debería contar la temporada que viene con 3 delanteros claros en el primer equipo, pero si te falla uno de los delanteros, tener a Etienne ahí en la recámara como primera opción del filial. Exactamente. Salifo, más de lo mismo. Yo creo que Etienne, si hablamos de delanteros, está por delante. Para mí tiene más gol, tiene más calidad. Yo creo que debería ser esa primera, como estábamos comentando justo ahora, esa primera lanza de oye, me hace falta un delantero del filial, Etienne. Salifo, bueno, al final son 2 partidos jugados, sin calificar claramente, y no sé si tú quieres comentar algo más de Salifo. Yo creo que ya lo has dicho todo. Se pone interesante el vídeo. Veo los 3 que faltan y creo que la gente está esperando este momento. Quedan 3. Ángel Rodríguez. A ver. ¿Qué decimos de Ángel? Yo lo pondría. Que el mejor delantero de tu plantilla. Que uno de los mejores delanteros de segunda división, no hay duda. De ese barco no me baja nadie. De hecho, es el jugador
de la Liga Española, contando primera y segunda, lo vi el otro día este dato, en la historia de primera y segunda, que más goles ha aportado saliendo desde el banquillo. Es un jugador que nunca ha tenido ese rol protagonista, ese rol de titular. Él mismo lo ha dicho en entrevistas, pero que este año no había tenido ese rol de titular en el Tenerife es algo que llama mucho la atención, más viendo el nivel de Enrique Gallego esta temporada, que no ha sido muy bueno, y el nivel de Ángel, que te ha solucionado partidos saliendo del banquillo, y no poco. Y no poco. De hecho, Ángel Rodríguez, que estuvo aquí en el canal, estuvo en el canal de Edu Cabello, muy buena entrevista esa, él decía ya en esa charla que mantuvimos que él quería otro rol, que él al final asumía las decisiones del míster porque es lo que toca, pero él se veía confiante para tener ese rol más protagonista, y yo creo que llega tarde su titularidad, llega tarde su participación, y es que son 9 goles de Ángel Rodríguez en la temporada. Y podrían haber sido más, porque hay goles de... Más uno en Copa, o sea, es decir, 10 goles en total. Y podrían haber sido más porque hay jugadas en las que Ángel ha tenido el gol de cara y se le ha notado esa falta de forma. No falta de forma de que él no esté en forma, sino esa falta de minutos de jugar, de tener esa continuidad en el equipo, que al final es un delantero que le hace falta, y un delantero que Tenerife le hace mucha falta. Ángel ha dado también muchísimos puntos al Club Deportivo Tenerife en partidos clave, en partidos, recuerdo justo que ahora el fin de pasado estábamos jugando contra el Cartagena, que perdimos. Correcto. Él marcó el empate en el minuto 90 y tanto en el Heliodoro para no perder el partido contra el Burgos ante el Cartagena, que era un equipo que iba último en ese partido. Fue uno de esos partidos ante el colista nos dio el empate, que los que fuimos al Heliodoro sufrimos ese partido exactamente mucho. Entonces, y yo creo que luego Ángel, pues por ejemplo tenemos ese partido, creo que fue en Burgos también, en casa, uno de esos partidos que cuando ganamos creo que nos pusimos, no líderes, pero seguíamos en esos playoffs. Esos 2 goles de Ángel saliendo del banquillo, ganándole la espalda a la defensa, demostrando esa velocidad que tenía Ángel, ese poder de decisión. Y yo creo que ahí muchos pensamos, vale, ahora sí es el momento de que Ángel juegue, pero no, volvió otra vez a la banca. Él lo comentaba también en la charla que mantuvimos en el canal, tenía esas ganas de demostrar, esos nervios, esa presión un poco añadida, y luego cuando marca los 2 goles ante el Burgos, da la victoria al equipo. Es un partido de ensueño que entra también desde el banquillo. Yo creo que inmejorable esa cifra de goles para Ángel, con la poca cantidad de minutos que ha tenido, sobresaliente. Ahí estamos de acuerdo. Y bueno, terminamos ya aquí con la plantilla. Asier Garitano. ¿Quién empieza? Asier Garitano, sin nosotros ser entrenadores, ni mucho menos, juzgando desde una pantalla que vemos los partidos y dando nuestra opinión. Yo creo que es obvio que la destitución de Asier Garitano tendría que haber sucedido en la temporada. Es decir, el partido ante el Eldense, que gana fuera de casa 0-3, ese partido, aunque hubiera ganado, aunque hubiera sido lo mismo, yo hubiera cesado a Asier Garitano, porque ese es el curioso, porque el Eldense siempre es el equipo, porque luego en la segunda vuelta, ese partido en el Heliodoro, que también ganamos contra el Eldense 1-0, si no me equivoco, era el partido que ya estaba sonando que si perdíamos había un recambio preparado, que salieron algunos nombres. Y yo creo, Pepe Mel, por ejemplo, y para mí hubiese sido un cambio de entrenador muy bueno. Ya estamos viendo lo que está haciendo Pepe Mel con una Almería que estaba ya desahuciado, pero esa destitución debería haber llegado, ganásemos o perdiésemos. No se quiso apostar por eso, se mantuvo Garitano. Las siguientes jornadas pues, fueron más de lo mismo. Y al final ha abocado que el Tenerife esté donde esté ahora mismo. Sí, es cierto que el proyecto, lo que se excusa mucho en la directiva, que después hablaremos de ella, es que es un proyecto a 5 años, a 5 años vista. Pero yo creo que la temporada es algo y la plantilla que es entendible, pero no te lo puedes comprar viendo la temporada. No daba para decir, no, hay que aguantar, hay que mantenerlo. Con un cambio de entrenador, con un lavado de cara, el Tenerife hubiera, no sé si entrado a playoff, no somos adivinos, no tenemos la bola de cristal, no sabemos si hubiéramos sido líderes. Pero sí es cierto que ves los cambios de entrenadores en la mayoría de... Yo creo que son esos cambios que hacen falta y que el equipo lo pedía y la directiva no lo supo ver. Estamos hablando mucho de la directiva, tenemos ganas de entrar en ese asunto. Asier Garitano, para mí, es un suspenso. Para mí también. Yo creo que lo que hace a principio de temporada es bastante bueno, con un Tenerife que lo llega a poner líder y ese equipo que daba la sensación de que siempre competía. Pero yo creo que con esta plantilla que tiene el Club Deportivo Tenerife, con nombres que a mí me parecen una auténtica barbaridad. Vemos, por ejemplo, a Corredera en aprobado, pero es que Corredera a su máximo nivel es un jugador espectacular. Vemos a Waldo Rubio también, que está en aprobado. ¿Por qué? Porque se ha lesionado mucho, no ha tenido... Enrique Gallego. Son muchos nombres, mucha plantilla, y yo creo que Asier Garitano no ha sabido gestionarla. Y una cosa también importante
es que el equipo, la plantilla, los jugadores, nunca ha dado la sensación de esto que se dice mucho de hacer la cama, de dejar caer al entrenador. Nunca lo ha dejado caer, pese a que se nota que varios de los futbolistas están descontentos con las decisiones de Garitano. Se nota, incluso algunas ruedas de prensa de algunos jugadores, si lees entre líneas. Recuerdo unas declaraciones de Enrique Gallego que decía que hacía falta más intensidad, hacía falta ir más a por los partidos, creérselo más, y se interpretó, no se interpretó mucho, pero algunos leyeron como, esto es un mensaje al entrenador de que vaya tú mismo decías la celebración de Luismi Cruz cuando marca el gol. Por ejemplo, correcto, esa celebración que Luis me hace. Exacto. Y es un mensaje que tú le dices, ¿qué más necesito para jugar? ¿Qué más necesitas que haga? Al fin y al cabo, yo creo que la personalidad de Garitano, que no me estoy metiendo con su personalidad, cada uno la tiene, pero es una personalidad que para mí no encaja en el entorno del Club Deportivo Tenerife, y es algo lo que debe acertar la directiva para el año que viene, y debe servir este año como aprendizaje para Mauro Pérez, para Juan Guerrero, para Garrido, incluso para Paulino River. De los que vamos a hablar justo ahora, me vino perfecto, lo hilé todo correcto. A la perfección, y vamos a hablar de ellos. En la foto aparecen Santiago Pozas, Mauro Pérez y Juan Guerrero. No te voy a engañar, la primera foto que cogí. Sí. Vamos a englobar aquí a todos, vamos a englobar a Garrido, a Paulino. Vamos a hacer una valoración general de la directiva, pese a la imagen que aparece aquí. Para mí, voy a empezar yo también, te voy a quitar esa presión. Yo directamente voy a decir la nota donde los voy a poner, y los voy a poner en aprobado. ¿Por qué? Yo no creo que hayan hecho una gestión este año de suspenso. Es decir, el Tenerife parte de la base de que trae muy buenos jugadores. Recuerdo que el primer fichaje que se anuncia junto a la campaña de abonados es Ángel. ¿Esto qué crea? Esto crea una emoción, esto crea un sentimiento en los aficionados del Club Deportivo Tenerife, que consiguen además la mayor cifra de abonados en muchos años en segunda división. Yo creo que por ahí captó muy bien la directiva. Se nota ese cambio respecto a Concepción en la masa social, en el trabajo que ha hecho esta comisión deportiva en ese ámbito social. Después, la plantilla. Ángel, Roberto López, Luismi Cruz, Tomeo Nadal, que al final es un buen portero suplente que de garantías por si a Soriano se lesionara o ocurriera cualquier cosa. Amo, Medrano, Lloyd Williams, fichajes interesantes para la primera plantilla del equipo del Club Deportivo Tenerife. Después también vamos a hablar de la cantera, de la base. Vuelve Johnny Vega. Johnny Vega, yo creo que es un acierto clave, un acierto muy clave. El Club Deportivo Tenerife B asciende de categoría, segunda federación. El Tenerife C de Cristo Marrero perdió ante el Club Deportivo Vera en los penaltis, pero también luchando por ese ascenso a tercera federación, que hubiera sido un salto para la base del Club Deportivo Tenerife si dos equipos hubiesen ascendido en el mismo año. Entonces la base también, vamos a decir que la han trabajado muy bien. Yo creo que para mí es un aprobado, y el único pero que le pongo a esta directiva, así como el más grande, es la decisión del técnico. Garrido saliendo en ruedas de prensa a decir que está a muerte con el entrenador, que él renovará cuando él quiera, declaraciones que al final también perjudican al entrenador. Él renovará cuando él quiera. Esa declaración fue más perjudicial para el entrenador, sin duda, que lo que le ayudó luego en el futuro. Entonces yo creo que si la directiva hubiera acertado en ese cambio de entrenador, que nadie sabe si el Tenerife hubiera optado por otro míster, si hubiera ido hacia adelante, si hubiéramos estado peleando por playoffs, si hubiéramos estado en puestos de descenso, nadie sabe. No. Pero lo que sí hubiera estado claro es que ese ambiente que ahora está un poco enrarecido, ese ambiente que ahora está un poco crispado con la situación del entrenador, se hubiera calmado y hubiera mejorado. Entonces, para mí, es un aprobado de la directiva que, como tú comentabas también al principio del vídeo, es un proyecto a 4 o 5 años. Correcto. Todavía queda mucho por aprender, queda mucho por mejorar, pero yo no creo que el trabajo de la directiva haya sido de un suspenso o de una mala nota, como sí pienso que fue el de Asier Garitano. Yo voy a seguir en tu línea, le voy a poner un aprobado. Voy a evaluarlo de una manera englobando un poco todo. La traer a Johnny Vega, un acierto, sin duda, tú lo has explicado. O sea, para mí es uno de los movimientos más claves que ha hecho esta directiva. Traer a Asier Garitano, pues si ellos confiaban en el entrenador, pues me parece una apuesta entendible. Sí. Un entrenador que tiene experiencia en primera, tiene experiencia en segunda, ha ascendido equipos, ha hecho buenos papeles en Copa del Rey. Sí. Vale, lo puedo entender. Mantener a Asier Garitano,
no lo entiendo. Pero sí es cierto que habla bien de la directiva en el sentido de voy a muerte con ese entrenador y le doy esa confianza, que yo creo que también no lo vemos mucho en los equipos de fútbol. Este año no ha salido bien, pero por ejemplo me viene a la mente el ejemplo de Michel en el Girona, sí. Un Girona que estaba en puestos de descenso y renuevan a Michel estando en puestos de descenso y miren dónde está el Girona ahora, una temporada que hizo muy buena, acabó en playoff, no ganó la final de playoff, ascendió y ahora están en Champions. Pero el ambiente en la isla, pues no creo que haya sido el indicado. No es lo mismo mantener a Luis Miguel Ramis el año pasado porque la afición lo quería, al final por lo que logró también. Sí, la afición veía que el equipo luchaba, ¿no? Lo que comentaba antes, y con Garitano pues eso no se estaba viendo. En cuanto a los fichajes, el mercado de verano es muy bueno. Muy bueno. Traerte a Luismi Cruz, a Roberto López y a Ángel, pues para mí ya es casi un 10 en ese mercado de verano en cuanto a las incorporaciones. El mercado de invierno pesa mucho, y lo que comentabas al principio, lo de los aficionados, pues yo creo que lo hicieron muy bien, lograron captar a esos aficionados que estaban ya, que no sentían tanto el Tenerife, sobre todo, pues, por ejemplo, en las zonas más alejadas de Santa Cruz, ese sentimiento del Tenerife no se nota tanto, y quieras o no, a principio de temporada, en verano, se empezó a volver a sentir. Ya por último, para ir cerrando el vídeo, me gustaría destacar para esta nueva temporada, para este nuevo curso, la decisión del entrenador va a ser fundamental. Al final es lo que va a hacer que jugadores que están en la cuerda floja se queden o se vayan, que jugadores como Luismi Cruz decidan apostar por este proyecto, y yo creo que esa decisión va a ser clave. Todos sabemos que Asier Garitano no va a continuar al frente del Tenerife la próxima temporada, y yo creo que nos ha quedado buena lista, nos ha quedado más o menos todo bastante objetivo, y analizando los datos de las estadísticas de los jugadores y demás. Esta ha sido la tier list que hemos hecho, lo hicimos aquí con Néstor Godoy. Néstor, un placer estar aquí en el canal, y nada, voy a dejar sus redes sociales por abajo para que le sigan, para que le tengan en cuenta, que ya ya estamos acabando ya. Este verano ya entra al gremio. Y nada, espero que les haya gustado mucho. Próximamente nuevos vídeos, tengo entrevistas preparadas que espero que les gusten, y muchas más sorpresas que van a ir saliendo más adelante. Muchas gracias. Chao.